funcional. Ok, que no se desborde la pila. Está bien la pila, sí. No me sale la palabra ahora, pero sí, no el stack de llamadas. Hay uno que la complejidad es lineal en ambos casos y después dice O1. O1 es constante, ¿eh? En todo caso, lineal sería, por ejemplo, ON o Bien. ON. Bueno, a ver si podemos ir dando respuesta a todas estas cosas que van poniendo, porque algunas también y otras más o menos. ¿Te parece? Sí, dale. El primero se basa en el uso de estructuras lógicas, específicamente la secuencial y la iterativa. En el segundo se utiliza la recursión. Sí, ok. En uno usa ciclos y en el otro recursión. Bien. Que no se desborde la pila, sí, es cierto, digo, te podrías quedar en un ciclo infinito. Bueno, a ver, voy a ir contestando cosas, Simón. Profe, ¿se escucha? Sí. Sí, sí, perfecto. Lo había preguntado cuál de las dos era como más sencilla o cuál se interpretaba más fácil. Sí. Bien. Bueno, a ver. Digamos que, voy... o sea, en base a lo que yo sé, es más fácil interpretar C, porque más que sea más largo, porque sé que hay bibliotecas, sé que hay estados, conozco cómo funcionan las estructuras de control. Es súper más legible el de la derecha, pero hay un montón de cosas, por ejemplo, yo que no entiendo cuando lo leo. Por ejemplo, factorial y pone 2 puntos, 2 veces. No sé qué significa eso. O sea, puedo entender que va de un int a otro int, pero qué sé yo, hay muchos vacíos que desconozco, por lo cual, digamos que la respuesta no la puedo dar así como cuál es más útil. Porque también lo que decía uno de los chicos es que depende de qué problema te toque hacer. Bien. Bárbaro. Sí, es cierto. Sí. Bueno, ahora le empezamos a contar varias cosas. En primer lugar, todo lo que han dicho es fantástico, ¿sí? Para empezar a sacarnos algunas dudas, el primer programa que ustedes le dicen, que es el código C, está escrito en un paradigma que se llama imperativo, ¿sí? Y eso fue con lo que ustedes trabajaron en primer año. Y esta segunda versión, porque el programa es el mismo, esta otra versión está escrito en un paradigma funcional. Hasta acá ustedes de funcional no habían hablado nunca como paradigma en la carrera, ¿sí? Ya vamos a aprender qué son estos 4 puntitos, todo eso tenemos para trabajar 2 meses, justamente con esto vamos a empezar a trabajar. Los que lleguen a 5º año a la licenciatura van a tener una materia que se llama complejidad y computacionalidad. Complejidad y bien. computabilidad y complejidad. En esta materia ustedes van a ver que todos los paradigmas computan lo mismo. Entonces, para los que ahí estuvieron diciendo que se podía hacer más cosas en imperativo, ustedes van a estudiar en 5º año que en realidad con todos los paradigmas computan lo mismo, quiere decir que se pueden resolver los mismos problemas. ¿De qué depende que usemos un paradigma o el otro? De las características que va a tener nuestro problema, ¿sí? Ya vamos a ver también después en 3er año, que se llama análisis comparativo de lenguajes, que vamos comparando lenguajes y paradigmas de acuerdo a las necesidades que tengamos que resolver. Por ahora ustedes conocían solamente el imperativo y vamos a tener 2 o 3 meses de la materia para ir estudiando el paradigma funcional. Eso por un lado, ¿está? Alguien nombró otras características que estuvieron muy buenas. ¿Por qué? Porque en el paradigma funcional, justamente, nuestros programas van a ser funciones. Funciones tal cual las funciones matemáticas que ustedes no han estudiado, que
toma parámetros y retorna un valor. Ya vamos a ver con el tiempo que son funciones que van a tomar como parámetros funciones o son funciones que pueden retornar como resultado la aplicación de otras funciones, ¿sí? Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero todo lo que han dicho está fantástico. ¿Por qué? Porque también nombraron que en este programa, en el funcional, no teníamos variables globales. Y es cierto, ¿por qué? Porque en el paradigma funcional desaparecen algunos conceptos como lo venían trabajando en primer año. La primera característica fundamental del paradigma funcional es que no tenemos la noción de asignación. Ustedes, por ejemplo, en este programa asignamos a resultado, le íbamos asignando valores, ¿sí? Lo que tenía multiplicado por el factorial. Acá en el paradigma funcional desaparece la noción de asignación y con eso tenemos una característica fundamental que en la programación funcional no tenemos efectos colaterales, ¿sí? O sea que está la transparencia referencial. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre que invoquemos una función con el mismo argumento, siempre nos va a dar el mismo resultado, ¿sí? Mientras que lo que puede suceder en el paradigma imperativo es que tengamos efectos colaterales, ¿está? Claro, un programa imperativo es básicamente una serie de transformaciones de estado que parte del estado inicial, cuando se inicia el programa, y la solución es el estado final, mientras que en funcional no tenés estados. Es directamente función matemática. Exactamente. Bien, Simón. Ahí. Otra cosa que quería aclararles de los comentarios que ustedes pusieron de lo que vos, Simón, leías. No estamos comparando estos programas todavía a nivel de eficiencia, ¿sí? Para los que dijeron que el tiempo era lineal, otro dijo que era constante, esa noción de lo que cuesta ejecutar un programa en cuanto a computaciones y demás, bueno, eso lo van a ver en segundo año en estructura de datos, van a ver cómo calculamos el tiempo que tarda en ejecutarse un programa, ¿sí? Ahora nos olvidamos de la palabra eficiencia en cuanto si es lineal, si es polinomial, si es logarítmico, eso no lo tenemos en cuenta. ¿Está? Profe, una consulta. Cuando mencionó que en el paradigma funcional vos no tenés cambios de estados, de hecho no tenés estados, ni tampoco asignaciones, entonces lo que sería del lado de la derecha, factorial 0 igual a 1, no es una asignación ni un cambio de estado, que dicho sea de paso podría traducirse a no está cambiando tu entorno de trabajo, o sea, no está guardando nada en ningún lugar. No, es una definición. Digo, el lenguaje funcional son todas definiciones. Si vos, por ejemplo, decís n igual a 0, vos estás definiendo n que tiene el valor 0 y n siempre va a tener el valor 0. Si vos escribís n igual a 0 y después escribís n igual a 1, el intérprete de Haskell te va a decir que lo que estás haciendo es inválido porque porque estás redefiniendo n y no podés redefinir n. En el caso de una función, cada línea donde dice factorial de 0 igual a 1, factorial de 1 igual a 1, son definiciones de la función. En este caso particular es una definición por caso. Una función se puede definir
Se puede definir por casos, uno podría definir factorial de 0, 1, de 1, 1, de 2, para todos los valores posibles. En este caso lo que se hace es, se definen los valores, los casos base de la función y después se define el caso más general. Pero sí, en este caso no estás dándole un estado a factorial de 0. Estás dando una definición. Y el valor ahí del lado de la izquierda, 0, 1 y n, y el lado derecha, 1, n, o sea, por decirlo de una forma, sería el parámetro formal y el otro sería el parámetro actual. Ahí lo que estás haciendo es, factorial ahí está definido como una función que toma un entero y retorna un entero. Cada línea me dice factorial 0 igual a 1, factorial de 1 igual a 1, lo que tenés es, cuando la función factorial tome un 0, va a retornar un 1. Cuando tome un 1, va a retornar un 1, y cuando tome un n, que no sea ni 0 ni 1, va a retornar n por factorial de n menos 1. Claro, pero... Lo que hace el intérprete, cuando vos, por ejemplo, haces factorial de 5, lo que va a hacer el intérprete va a buscar la definición de factorial, que ahí se me fue, me achicó. No, estoy buscando el editor, así le escribo acá lo que estás diciendo. Lo que va a hacer el intérprete cuando llames, por ejemplo, factorial de 5 es buscar la definición de factorial y va a ir de arriba para abajo. Eso es muy importante cuando uno define la función. Entonces, va a buscar la primera definición, va a decir factorial de 0 igual a 0, no va a machear porque tiene 5 y la primera definición toma un 0, va a pasar al siguiente. Va a decir, ¿tengo un 1? No, tenés un 5, entonces paso a la siguiente. Cuando pase la siguiente, lo que va a hacer es, va a decir, bueno, n se reemplaza por 5, y ahora toda esa definición se reemplaza con el n igual a 5. Entonces, factorial de 5 va a ser igual a 5 por factorial de 5 menos 1. Y va a volver a repetir lo mismo. ¿Está bien? No sé si por ahí... Sí, no, eso lo entendí perfectamente. Simplemente era, tal vez adelantándome un poco, habíamos aprendido en algorítmica cómo se compra una función, cuáles son sus partes, cuáles son sus cláusulas, qué se recomienda utilizar, y yo tratando de hacer un análisis dije, bueno, entonces, al principio, lo que vos mencionaste como definición, yo lo quise interpretar o pregunto dónde se verían ahí el parámetro o la cláusula, nada más. El parámetro está dado por el perfil de la función. En realidad no tenés un parámetro de la función en sí, o sea, no tenés un factorial de un entero con un nombre particular. Cada definición que vos des, cada línea, define básicamente sus argumentos formales, ¿no? Digo, en la tercera línea, n sería el argumento formal. Pero yo podría tener varios patrones. Yo podría tener un patrón donde yo uso una variable b y otro patrón en donde uso la variable n. Entonces, lo que pasa es que cuando maché la definición que usa la variable b, la constante, ¿no? Digo, lo que va a hacer en ese caso el parámetro formal va a ser b. Cuando esté en la línea que usa la n, el parámetro formal va a ser la n. Pero no se define en el sentido de, por ejemplo, en C yo tendría una cosa como int n, ¿no? Yo definiría una función de esa forma. En Haskell yo simplemente defino el perfil de la función, o sea, con sus tipos, y después cada línea define los nombres de esa línea en particular. Claro. Y entonces, si vos tenés... Para no irnos de la rama, para no irnos de la rama, que nos van quedando varias cosas pendientes. Siguiendo lo que dice Simón, en este caso, factorial, como dijo, este es el perfil de la función, en donde el factorial, ¿para qué el factorial? Yo le digo, dado el número 3, calculamos el factorial de 3, ¿sí? Entonces, el perfil del factorial toma
un número, como dijo Simón, en este caso un entero, así va el perfil de los enteros, de los tipos básicos. Ya vamos a ver que tenemos tipos básicos y que podemos definir nuevos tipos, y retorna un entero. El resultado va a ser calcularle el factorial de 3. Vamos a hacerlo de 3, así es más cortito, ¿sí? Lo que Simón estaba explicando recién, cuando yo quiero calcular... Ahí hago un pequeño ejemplo en el chat. Pero lo iba a seguir haciendo acá en la pantalla, paso por paso, todo el factorial de 3. Sí, ahí puse un caso, que ahí puse un max, como para mostrar la noción de que podés usar distintos nombres, ¿no? Digo, ahí, por ejemplo, podés tener, está bien, la función esa está mal, pero podés tener un caso donde max de A y 0 te da A, max de 0 y B te da B, suponiendo que estás usando max de solo naturales, y después puedes tener un caso que sea max de C y D. No hace falta dar, o sea, los argumentos formales son básicamente por línea, por patrón. No hace falta darlos en la definición, en el perfil. El perfil solamente importa los tipos, nada más. Sí, como si fuera un switch de C en donde cada caso le puedo dar nombres. Sería más o menos eso. Sería como si yo hiciera un switch, por ejemplo, switch de C, y en vez de decir caso 3, yo podría decir, bueno, caso n igual a 3, por ejemplo. Entonces, básicamente le puedo dar un nombre a cada caso. Sí, el igual sería el return. Bueno, te corté demasiado, Marta. No, a ver, vayamos cerrando algunas ideas, porque imagínense que vamos a tener 2 meses para trabajar con todo esto. Entonces por ahí están haciendo preguntas que lo vamos a ver más adelante, porque todo esto que es lo que Simón les decía, parámetro formal y parámetro actual, una vez que invoquemos una función y que después que definamos la función y que después la vayamos invocando, van a ver justamente cómo se unifican los parámetros, ¿sí? Esto, para terminar el ejemplito que decía Simón, cuando uno define una función en Haskell, va evaluando de arriba hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, estas dos primeras líneas, lo que se llama caso base, que ya vamos a ver que es un caso base, donde finaliza la recursión, y decimos que el factorial de 0 es 1 y que el factorial de 1 es 1, y que el factorial de cualquier número ya mayor a 1, ¿sí? ¿Quién va a ser? N por el factorial de n menos 1. ¿Por qué? Porque si yo quiero calcular el factorial de 3, ¿sí? Y eso es lo que estaba escribiendo. El factorial de 3, ¿saben qué es el factorial de 3? Independientemente de la llamada recursiva, ¿saben cuánto da el factorial de 3? Sí, 6. Bien, es 3 por 2 por 1, ¿sí? El último caso sería el inductivo. Que el primero y el segundo serían casos base, comentaste. ¿El último sería el caso inductivo? Exactamente. El caso recursivo, en realidad, ya vamos a ir viendo, ya le vamos a ir explicando todo. Pero, ¿cómo hacemos para que me dé de resultado 6 como ustedes dicen? Venimos a calcular el factorial de 3. ¿Qué va a hacer esto? Vamos a sacar esta línea, así no les trae complicaciones. Entra por la tercera línea, porque el 3 no machea ni con 0 ni con 1. Entonces entra por acá. Cuando entra por esta línea, ¿qué me queda? A este n le sustituyo por 3. Entonces me va a quedar 3 por factorial de 3 menos 1. ¿Qué es lo que están viendo acá? ¿Sí?
¿Qué hace Haskell? Porque no terminé, todavía no les dije las principales cosas. No hemos metido con este programa. Lo que hace Haskell va haciendo reducciones, ¿sí?, hasta llegar a su forma canónica. La forma canónica es la forma que ya no... ustedes hicieron introducción a la álgebra. En introducción al álgebra tienen que haber aprendido las clases de equivalencia y los representantes, ¿sí? Las formas canónicas son aquellas expresiones que ya no se pueden simplificar más, que son las expresiones más chiquitas que tenemos. Por ejemplo, la expresión como 2 más 2, ¿sí? Nosotros acá tenemos dos expresiones. El 2 más 2 es una expresión. El 4 es otra expresión. Matemáticamente dan lo mismo, porque 2 más 2 es 4, ¿sí? O por ejemplo, 4 por 1. O, no sé, 8 dividido 2. Todas estas son expresiones distintas, ¿sí? Pero matemáticamente tienen el mismo resultado. Y la expresión canónica de todas estas expresiones es 4. ¿Están de acuerdo? ¿Para qué les explico esto? Esto les explico porque internamente lo que hace Haskell es ir aplicando reducciones hasta llegar a una forma canónica, si es que lo puede hacer. Entonces, en este caso, quiere resolver qué es factorial de 3. Y según esta definición, siguiendo los pasos de esta definición, el factorial de 3 me dice que es 3 por el factorial de 3 menos 1. ¿Y quién es el factorial de 3 menos 1? Porque eso no está resuelto. Uy. Para ver quién es el factorial de 3 menos 1, ¿qué hace? Se los voy a explicar. Vuelve a explicar otra reducción, que les va a quedar 3 por, y cuando viene a ver quién es el factorial, resuelve 3 menos 1, que le da 2, y entran nuevamente con factorial de 2. Cuando vienen a ver quién es el factorial de 2, el factorial de 2, aplicando la definición, va a ser 2 por el factorial de 2 menos 1. ¿Sí? Perdón, profe, ¿el caso inductivo sería el n igual a n por factorial n menos 1 o el de abajo, factorial 3? Está resolviendo. No, la definición es esta. Todo lo que estoy seleccionando es la definición. ¿Sí? El caso inductivo que ustedes dicen es este. Claro, era eso lo que quería preguntar. ¿Sí? Sí, lo de Lo que abajo estamos es... haciéndoles acá, ¿qué hace Haskell internamente para resolver esto? Viene a calcular quién es el factorial de 2, que el factorial de 2 les va a quedar, según la definición, 2 por factorial de 2 menos 1. ¿Sí? ¿Qué sigue haciendo Haskell? Y bueno, sigue aplicando reducciones. ¿Qué viene a hacer ahora? Dice, 3 por 2 es 6. Entonces les va a quedar 6 por todo esto. ¿Sí? Y como todavía pueden seguir haciendo reducciones, ¿qué viene a hacer? Sigue evaluando. Viene a calcular quién es factorial de 2 menos 1. Factorial de 2 menos 1 me va a quedar toda esta línea como está.
¿sí? Y va a venir a calcular el factorial de 1. Cuando ven, porque la multiplicación acá no la puedo hacer, ¿sí? Cuando viene a ver quién es factorial de 1, sale por este caso base, ¿sí? Machea en este caso, y me dice que el factorial de 1 me da como resultado 1. Entonces me va a quedar 6 por 1, ¿sí? Y 6 por 1 me da como resultado 6. Y ahí ya no puedo aplicar más reducciones, ¿sí? Entonces, eso es lo que me va a retornar finalmente Haskell cuando yo corra este programa. Miren, voy a sacar esto de acá. Para que hay una ¿por qué va resolviendo de izquierda a derecha si quedan cómputos pendientes? ¿No es esperar a terminar recursión? Esperen un ratito. Es una pregunta Esperen un ratito porque muy se nos están adelantando muy mucho y me voy a pasar dando teoría y esa no es la idea de esta clase. Dentro de 2 clases van a ver cómo evalúa Haskell. Hay distintas formas de evaluar, así que esa respuesta queda pendiente para de acá 2 clases, ¿sí? Porque si no, nos vamos de tema y esa no es la finalidad de esta clase. Vamos a tener un spoiler. Tipo, en general la evaluación de Haskell es lazy. Bien. Evalúa lo que necesita. Bueno, a ver. Vuelvo a la presentación. Bueno, les voy a correr para que ustedes vean. Ya vuelvo a la presentación. Voy a borrar todo esto porque esto es en el editor que yo tenía definida esta función, ¿sí? Ya Pablo les explicó. Bueno, ya les voy a correr, así vamos por partes. Vuelvo a la presentación. Hasta ahora la idea era que vieran la diferencia que teníamos entre la programación imperativa y la programación funcional. ¿Estamos? Básicamente, en la programación un modelo o paradigma define una forma, un estilo que vamos a ir programando. Como bien dijeron, en la programación imperativa se basa en la noción de cambios de estados, de forma explícita, ¿sí? Y en el paradigma declarativo, tenemos 2 ramas. La parte funcional, que es la que vamos a ver en esta materia, y la parte relacional, que la van a ver en tercer año. ¿Está? Pero quiero que sepan cómo está compuesto el paradigma declarativo. El paradigma imperativo con el paradigma que vienen trabajando en primer año. El paradigma funcional es con el que vamos a empezar a trabajar ahora, en donde todos los programas van a ser funciones. Y acá les había escrito algunas cosas básicas, que es de lo que ya estuvimos hablando. La programación imperativa es un modelo con estado, donde lo fundamental que tenemos ahí es la asignación, ¿sí? Es la asignación a las variables y cómo van cambiando de valores esas variables. En cambio, en la programación funcional no existe la noción de estados. Ya vamos a ir viendo programas, ya a partir de la clase que viene, ustedes van a escribir programas y van a ver esto que recién hablaban de los parámetros formales, actuales, de cómo van cambiando. Y ya les voy a dar un ejemplito de cómo invoco ese factorial que definimos, ¿sí? Así lo alcanzan a ver. Por otra parte, ustedes en primer año estuvieron trabajando con C y lo que hacían era escribir un programa en C
y compilarlo. Usaban el compilador de C. No sé si lo hacían desde una terminal, podían usar el GCC, ¿sí? Bueno, acá en Haskell tenemos, bueno, por un lado tenemos el compilador, que es GHC, y por otro lado tenemos el intérprete, que es GHCI o HAX, porque tenemos dos intérpretes, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un compilador y un intérprete? Ojo, Las dos son herramientas para programar. El compilador lo que hace es dar un código. ¿Cómo? ¿Dijiste Hags? Sí. No, Hags es un intérprete de Haskell, pero es viejísimo. No sé Bueno, cuál. es para que sepan que tenemos más de un intérprete. ¿Sí? Nosotros en la materia vamos a trabajar con GHCI, pero también tenemos a Hags, que es otro intérprete de Haskell. Lo nombré para que ellos sepan. Está bien, pero no instalen ese, pues es viejísimo. No. Ahí llego, Simón, espera un ratito. Le estaba diciendo que la diferencia de un compilador es lo que hace internamente, que traduce todo ese código a código fuente, a código objeto, ¿sí? Y después ustedes ejecutan ese código objeto. A diferencia de un intérprete, que el intérprete lo que hace es ir aplicando reducciones, ¿sí? Hasta llegar, va evaluando la función hasta llegar a su resultado. ¿Está? Entonces, siguiendo esto que les decía, recién del factorial y demás, fíjense, bueno, antes de irnos ahí, Pablo les dio la teoría que bajaron Haskell de esta página, ¿sí? Y en realidad les tiene que haber dicho GHCI con el intérprete. ¿Están de acuerdo? Sí, GHCI es el intérprete, GHC es el compilador. Bien. Exactamente. Ahí Simón lo que les decía, cuando yo les decía, nosotros tenemos, vamos a utilizar como intérprete GHCI. También yo les comentaba que tenemos otro intérprete que es HAX, se escribe UX, H. Abrazos. Exactamente. Que son dos intérpretes para Haskell. ¿Está? Bien. Miren, antes de comenzar la práctica, ¿cuál es la idea? La idea es... Ahí siguen viendo, estoy en una terminal. Sí, se ve todo bien. ¿Se ve todo bien? Espera, que voy a dejar el programa de fondo. Oh. Si uso un compilador online, ¿modifican algo? No, en principio no. Igual te va a convenir usar el intérprete. Bien. Lo que quería hacer era lo siguiente. Buscar en la terminal, ¿sí? Yo en esta terminal voy a ingresar. Yo ya tengo instalado en la máquina GHCI, ¿sí? Y les voy a ir mostrando, así ustedes van viendo. Pablo les dio, así sabe Simón, Pablo les dio...
Después puede poner la definición de intérprete de vuelta. No sé si dio la definición, pero un intérprete es básicamente un programa que toma otro programa y toma los parámetros de ese programa y va interpretando cada instrucción del programa ese sobre los argumentos que le pasaste. Ya lo pongo, no tengo problema. Es Esto un estaba intermediario para buscando. entender lo que dijiste. En realidad un compilador es básicamente un intérprete al cual le metiste el programa que querías compilar. O sea, si tenés un intérprete, tenés un compilador. Agarraste el intérprete y le hardcodeaste el programa que querías compilar. También lo podés hacer de otra forma, pero digo, una forma de entenderlo es eso. El compilador también es un intermediario para entender lo que dijiste. Digo, la diferencia es, el compilador primero toma todo el código, lo compila a otro lenguaje. Muchas preguntas al mismo tiempo. Ok, el compilador toma el programa, lo traduce a un lenguaje base, que puede ser un lenguaje directamente puede ejecutar el sistema operativo o una máquina virtual en el caso de Java. Los navegadores tienen intérprete. No sé, los navegadores actuales tienen infinitas cosas. A ver, Simón. No, igual me parece... leyendo cosas del chat? Sí, pero me parece... Bien. No, porque estaba justamente, acá estoy viendo el chat. Lo que yo estaba haciendo, a ver, si después ustedes pueden ver, básicamente, tanto los intérpretes como los compiladores son dos herramientas que tenemos los que programamos, ¿sí? En el caso de C, tienen un compilador para generar después el código objeto, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, para Haskell tenemos tanto compilador como intérprete. ¿Está? Yo les quería mostrar, Pablo les colgó, bueno, dos cosas. Por un lado, no sé si todos están en el Slack, en la materia en programación avanzada, porque ahí es donde vamos publicando las cosas. Porque me avisa Ernesto, que es otro de los profes, que falta mucha gente sumarse en el canal de Slack. Bueno, estoy leyendo el chat y ya les voy a ir contestando. Lo del preludio, todo eso, ya les voy a ir contestando. Porque me van tirando distintas cosas. Por un lado, les quería dar el mensaje que se tienen que incorporar en el Slack avanzada. Al que no le llegó eso, me pasa por chat su mail y después les mando la invitación. Si ya están en Slack, no importa. Después les paso la invitación al canal, así la aceptan. ¿Sí? Me parece que el chat no es buena idea porque entre todos los mensajes se va a armar como un poco de quilombo, ¿no? Pero si querés, cuando vea un mail, lo voy copiando. Bueno, a ver, Victoria Navarro dice que no está en Slack. Ah, se sumó Ernesto Cerdá a la clase. Sí, apareció Ernesto. Acá estoy, buenas tardes. Bueno, saluda Ernesto, si querés de paso, así los chicos te conocen. Buenas a todos. Acá estaba hace un rato escuchando ahí, no quería interrumpir.
Ahí yo me voy encargando ahora de sumarlos al Slack. De todas maneras, en Slack busquen el canal Programación Avanzada, así como les escribí, y soliciten unirse. De todas maneras, que manden el mail, yo los voy sumando ahora. Bueno, ahí te pasé por WhatsApp los 2 mails que agarré. Bueno, perfecto, muchas gracias. Ahí los voy sumando. Gracias, Ernesto. No sabías que estabas conectado. Por nada, acá sigo. Bien, yo como estaba compartiendo pantalla, bueno, me perdí algunas cosas. Sí, alguien hablaba del prelude. Ahora vamos a ver todo eso. Le estaba mostrando, antes de empezar, que tienen este tutorial de Haskell que está muy bueno, es básico y está en español. Entonces lo pueden ir leyendo sin problema. Lo que sí les aconsejo que a medida que van leyendo, vayan haciendo las cosas que les va guiando, así van practicando. ¿Cuál es la idea? Una vez que tienen instalado ya todo en su casa, yo lo voy a hacer desde la terminal, ¿sí? Entro al intérprete con GHCI, ¿sí? Escribiendo eso desde una terminal, yo ahí lo que hace es cargar, y como alguien dijo, carga el prelude. ¿Qué es el prelude? Es una especie de biblioteca, como alguien decía que en imperativo tenían las bibliotecas, con un montón de funciones que ya están definidas. No solamente funciones, sino también tienen definidos tipos. Tienen los tipos básicos, que los tipos básicos son enteros, caracteres, booleanos, ¿qué más? Los integers, los bool. Bien, y después lo que permite este lenguaje es definir tipos nuevos, que lo vamos a hacer más adelante. ¿Está? Por ejemplo, ¿qué cosa puedo hacer yo desde acá ya estando adentro de HCI? Como tiene definidos los tipos básicos y algunas operaciones, yo puedo escribir esta expresión 2 más 3, ¿sí? Tipeo esa expresión y si pongo Enter, lo que hace es reducir esa expresión, ¿sí? Que eso es lo que hace el intérprete. Alguien que preguntaba qué hacía el intérprete. Entonces, fíjense que ahí reduce la expresión y calcula. ¿A qué expresión? A su expresión canónica, a la forma más simple que yo puedo escribir el 5. ¿Está? De todos modos, bueno, operaciones matemáticas tenemos todas. Por ejemplo, le voy a decir cuál es la potencia, porque la vamos a utilizar en la práctica. La potencia es el sombrerito. El sombrerito, bien, Simón. Por ejemplo, ahí me va a calcular 2 a la 3, ¿sí? Y como en expresiones matemáticas, puedo, por ejemplo, poner paréntesis. Si yo quiero sumar 2 más 3 por 1, ¿sí? No, por 2. Tengo que utilizar paréntesis, porque si no utilizo paréntesis me puede alterar los resultados. No era ese el caso, en realidad acá tendría que haber sido un for. Y acá un más. Pero bueno, ¿está? Y si no pongo paréntesis, fíjense, que primero resuelve la multiplicación y después la suma. ¿Está? Bien. Otra cosa quiero que vean. Tenemos dos constantes booleanas. Las constantes booleanas empiezan con mayúscula, el true y el false. Entonces, ya tengo definido también todos los operadores de la lógica. Por ejemplo, true o falso, el doble barrita. Entonces, si quiero poner true o false,
fíjense que me lo evalúa, ¿sí? Si hago false, me da falso, ¿sí? Así como tengo definido el O, también tengo definido el AND. El AND es ampersand. O sea, ahí lo que estás haciendo es llamando a las operaciones lógicas y poniéndole un valor, que sería lo mismo que poner 0 o 1. ¿Por qué Sí, 0 o 1? por C. Y porque falso se representa con un 0 y true con un 1, entonces como Bueno, decir pero 0 y eso en el lenguaje que trabajabas antes. Ah, por eso, acá no tenés el 0 y el 1. No. Acá tenemos Ah. definido como ustedes aprendieron en lógica. Por ejemplo, el AND es un operador que toma dos valores booleanos, ¿sí? Y retorna un booleano. Cuando digo valores booleanos pueden ser o true o false, ¿sí? O una expresión formada con operadores y constantes booleanas, ¿ah? Porque yo podría hacer, por ejemplo, false o yo hago false o true y a todo eso le aplico el AND con true. ¿Qué les parece que me va a retornar esa expresión booleana? Sí, es conjunción y disyunción. True, Verdadero. Bien, porque esto primero me va a dar true y después hacer el true and true me va a dar true, ¿sí? Así como tenemos el OR y el AND, también tenemos la negación, el NOT. Por ejemplo, negar un true me da, en la lógica proposicional, negar un true me da falso. Negar un falso, fíjense que si lo evalúo, me da true, ¿sí? Lo que estamos haciendo es evaluar... Un detalle es que no tenés operadores, son todas funciones. El not es una función. Exactamente. Incluso el doble ampersand es una función. ¿Y cómo pones, con el ejemplo anterior, por ejemplo, que tenías int, int? Si querés hacer referencia a un lógico como false o true, ¿qué le pones? Discúlpame, ¿cómo otra vez? No sé si los chicos están poniendo bool. Sí, no entendí. ¿Qué tipo tiene true? No, viste que decías factorial, 2 veces 2 puntos, int, asignación int, por poner, o implica, no sé. Ese Sí. int, si estamos hablando del true y el false, ¿qué se le dice? No, espérate, porque Bool. va a devolver Bool. otra función. Ya vamos a ver otros ejemplos de funciones. O me estás pidiendo una función que en vez de retornar un entero, retorna un booleano. No, Por ejemplo, ¿Cómo se declara nomás? Lo que estaba preguntando era cuál es el tipo de true y el tipo de false. ¿Qué tipo tiene? No. Está bien. True y false son dos constantes booleanas. El tipo booleano se pone con mayúscula así. Bool. Pero ya van a ir viendo los tipos básicos, todo eso. ¿Sí? Ahora les quiero terminar de explicar estas cosas, así podemos arrancar con la práctica 1. ¿Estamos? Sí. Bien. Otra cosa podemos hacer que me permite hacer esto es hacer comparaciones. Por ejemplo, yo quiero comparar si la expresión 2 es igual a 2, ¿sí? Me retorna un booleano. O si la expresión 2 es distinta a 2, ¿sí? Todas estas cosas me permiten hacer, porque bueno, estas
estas cosas ya están definidas, por eso puedo comparar, por eso puedo hacer todo esto, ¿no? También si quisieran les puedo, por ejemplo, así como tenemos los tipos int, que son los enteros, y tenemos los booleanos, también tenemos los string. Yo poniendo doble comilla, y puedo comparar string. Y fíjense, ¿qué les parece si yo quiero comparar esas dos cadenas? ¿Qué me retornará esto? ¿True o false? Falso. Falso. False. Capaz un error, ¿o no? Bien. En realidad falso, porque no son iguales, porque la segunda cadena tiene un blanco, que la primera no lo tenía. ¿Sí? Si yo ahora le pongo blanco a las dos, porque el blanco es un carácter válido, ¿sí? Ahí me va a dar true, ¿se dan cuenta? Escuché algo de un Bien. error, pero no entendí. Yo había dicho error porque la comparación de cadenas no era con el igual igual en C, por eso dije error, pero se ve que no. Ah, está bien. No, acá el igual igual, mira, si haces menos t igual igual, te va a decir el tipo que tiene la función. Claro. Básicamente, es una función que compara. Espera, Simón. Bueno, ¿querés compartirte la pantalla? Total, todo lo que voy a hacer es desde el prelude. Para mostrar el menos t, porque ahí puse el igual igual. Sí, pasa que el igual igual es función infija. Exactamente. Bueno, todavía no alcancé a decirle la operadora infijo, prefijo. Sí, no sé, le estoy errando en algo. El igual igual es una función que toma dos elementos que se pueden comparar y que son del mismo tipo. Entonces, le podés dar dos booleanos, dos enteros, dos cadenas. Bien, bien. Va a funcionar para cualquiera de esas cosas. Pero si haces eso que está haciendo Marta, se va a romper. Ah, está, claro. Y eso era lo que les quería mostrar, a diferencia de este casa, que ellos dijeron que iba a dar error, cuando comparaba casa sin el blanco y acá con el blanco, en realidad estoy comparando dos strings. No se rompe porque tienen las dos el mismo tipo. Lo que pasa es que son distintos, ¿sí? En cambio, cuando me tiro un error, y eso era lo que les quería mostrar, cuando comparo cosas de distintos tipos. Si yo quiero comparar si dos cosas son iguales, y acá estoy comparando el 3, que es un entero, y el string casa, ahí se rompe, ¿sí? Porque comparo cosas de distintos tipos. Ya vamos a empezar a ver qué quiere decir todo esto de tipos. ¿Sí? ¿Y qué tipo de error daría? Pues ponerle pusiste en 1 menos t y comparándolo con nada. ¿Qué pasaría, por curioso nomás, si vos le pones el comparar pero no le pones ningún caso ni de la izquierda ni de la derecha? ¿Qué error te salta? Es como comparar nada con nada. O sea, si pones igual igual, ahí te digo. Se me fue la terminal. Miren, chicos, yo les puedo decir algo porque ya son las 3:15. Se rompe. Todo lo que ustedes quieran probar y jugar, ya lo tienen instalado en su casa. Entonces, todo esto que yo estoy haciendo acá, ustedes pónganse con el intérprete y empiecen a ver, porque tengo, a ver, más allá de las dudas que vayan surgiendo, es lo mismo comparar el 2 como entero como el 2 como carácter. Y no es lo mismo. Me va a decir, son cosas de distintos tipos, entonces no lo puedo hacer, ¿sí? Y ahí son los errores de tipo
que empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque en este caso pongo el 2 como entero y acá el 2 que está con comillita como carácter, ¿está? Entonces, estas cosas que me van haciendo las preguntas, ¿qué pasa? Por curioso, traten después de ir dándose ustedes la respuesta y probando. Si la idea es que nosotros le demos lo básico, como para que ustedes puedan arrancar. ¿Estamos? ¿Está? Sí, profe. Bueno, ¿qué más les quería decir? Así como tenemos estos tipos, y les mostré la igualdad, que es con el doble igual, tenemos más funciones. Por ejemplo, tenemos definida el sucesor de un número, que es la famosa función suc. Por ejemplo, ¿quién es el sucesor de 9? Me lo calcula y me dice que es 10. También tenemos definido, por ejemplo, la función sum, que dada una lista de enteros, me suma los elementos de la lista. ¿Y cómo hago para pasarle la lista acá? Con corchetes. Entonces, ¿y cómo le digo que son enteros? Son todos los elementos separados por coma. ¿Qué me va a hacer? Acá corchetes 1, 2, 3 en la lista con el entero 1, el entero 2 y el entero 3. ¿Sí? Y le aplico la función sum. La función sum, ¿cuál es el perfil? Toma una lista de enteros y retorna un entero, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a retornar esta función? Un 6. Bien, ¿está? Y así puedo ir jugando y probando cosas. Tengo definida la suma, tengo definida el producto, tengo un montón de funciones. Por ejemplo... Son las que tenés en el capítulo de especificación, ¿no? Del año pasado de algorítmica. En algorítmica vimos un montón de funciones en el tema de especificación, donde tenía suma, resta, primer elemento, último elemento, multiplicación, sumatoria. Bien, bien. Esas funciones, la mayoría están definidas. Por ejemplo, primer elemento, que seguramente que lo vieron como el head. El primer head, que es cabeza, ¿está? El primer elemento, ¿qué hace si yo la aplico? Oh. Esas funciones que estaba nombrando justamente, esa definición, ¿la vieron que hacía? Eso te devolvería el 1. Bien, fíjense, esto me devuelve el 1. ¿Está? Excelente. Lo que le pasa a esta función es una lista de enteros que estaba formada por el entero 1, 2, 4. Ahora, ¿qué pasa si en vez de pasarle una lista de enteros, le paso una lista de caracteres? ¿Qué me va a retornar? El 1, pero como carácter. Excelente. Eso me va a retornar el 1, pero como carácter. Por ejemplo, si yo le paso eso, ¿sí? Después yo puedo, por ejemplo, sumarle 5. Y me lo va a hacer sin problema. Mientras que si yo a esta que son caracteres le quiero sumar el 5, no puedo y me da problemas de tipo. ¿Por qué? Porque quiero sumar el primer elemento de esta lista, que es un carácter, es 1, pero es 1 como carácter. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra vez tengo problemas de tipos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Que no es lo mismo trabajar con lista de enteros que con lista de caracteres. Sí. Eso creo que lo habíamos visto, no me acuerdo en qué capítulo, haciendo hincapié de que
dependiendo qué tipo de data tenés operaciones relacionales o algorítmicas o lógicas, pero solo dependen de que sean del mismo tipo, si no, no te sirve. Bueno, pero sí, pero más que eso, a ver, yo puedo definir las operaciones que yo quiero. Acá más que operaciones van a ser funciones. Las funciones las voy a definir yo. Yo le estoy mostrando acá que si queremos sumar cosas de un entero y un carácter, como está definida la suma, no lo podemos hacer, ¿sí? Y me tira errores de tipo. Bien, otra función que está definida, que también la vamos a necesitar, es la reversa de una lista. Por ejemplo, dada la lista 1, 2, 3, la reversa de esa lista me va a retornar otra lista donde los elementos están de atrás para adelante, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto. Bien, ¿cuál es la idea de esta clase? La idea de esta clase es que ustedes, con todas estas nociones básicas, tendrían que resolver esta práctica. Esta práctica que ahí se la estoy compartiendo y que Ernesto le colgó en la página, ¿sí? Perdón, en el Classroom. Ya colgamos las dos primeras prácticas. La idea de la clase de hoy es lo que queda de la clase, que puedan desde su casa ir utilizando GHCI y ver todo esto que les estaba mostrando yo, que lo puedan resolver ustedes. ¿Sí? Y antes que comiencen a trabajar, tengo dos cosas para decirles. Una, necesitamos saber quiénes no tienen computadora en su casa. No me di cuenta de hacerles un formulario, pero necesitamos saber si alguno no tiene computadora en su casa. ¿Todos tienen computadora de los que están presentes? Yo no estoy pudiendo instalar el Haskell. ¿En qué sistema operativo? Supongo que debe ser con PowerShell. No sé cómo es en Windows. Creo que nunca programé en Windows. Ahora encontré eso. Yo instalé con PowerShell. También decía se podía. Ah, ¿vos le pasaste para Linux? El comando para Linux es install. ¿Sí? Igual, una cosa piola de, no sé si en toda distribución de Linux pasa, pero si en terminal le escriben eso, seguramente van a recibir un mensaje que dice no encuentro el comando ese, es muy probable que te estés haciendo referencia a este programa. Para instalarlo escribí este comando, y si no me equivoco el comando es sudo apt-get install khci.
Get install apt. Sí. Sudo apt. Ahí Ignacio te está diciendo. Sí, es el mismo. A partir de no me acuerdo qué versión de Ubuntu. Sí, el mismo Ignacio. Profe, yo por ejemplo tengo Ubuntu y puse ese comando y me tira que no encuentro el paquete GHCI. ¿Qué versión de Ubuntu tenés? Ay, me mato. A ver. Tenés un Ubuntu. Sí. GHCI repository. Estoy viendo, Simón. Ahí te paso, dame un segundo, está cargando la página. Ahí le estoy pasando, ahí les paso por chat la página. Está Ubuntu acá. Esta es la página de Haskell. Bueno, a ver. Esto primero es la página de Haskell. ¿Sí? El sitio oficial de Haskell. Y en la parte de descargas. Creo que estás viendo el mismo que yo. Sí, ese. Sí. Ahí les compartí la página. Ahí tiene cómo conseguirlos para Linux y para Windows, para todo. Sí, fíjate, el primer comando que dice es ese. Y el segundo es un apt update. El primer comando lo que hace es agregar un repositorio para Haskell. Que quizás te está faltando ese repositorio. No, esto no es PowerShell, esto es en Ubuntu. Estamos hablando de Ubuntu particularmente. Si es en PowerShell, a ver. El resto del curso, ¿todos tienen problemas con la instalación? En Windows parece ser que es un poco más complicado. Sí, tenés que instalar un chocolate ahí. Es distinto a Visual. No, sí, en Ubuntu parece que no hay problemas. El problema generalmente parece estar con Windows. Podés instalar una máquina virtual. Es más, si no te molesta trabajar solo de consola, podés instalar el sistema de Linux que viene con Windows. Pero cuando quise hacer funcionar la parte gráfica con eso, fue un quilombo. Aparentemente anda muy bien si solamente quieres trabajar en terminal. Guaira GNU. Guaira, no sé. Guaira. ¿Cómo es? Guaira.
podría dar ayuda. Está basado, el que tiene Guaira tiene que buscar instrucciones de Debian. Porque está basado en Debian. Cristian está preguntando si le podemos dar ayuda para el ejercicio 2. A ver, Cristian. Utilizando funciones getDetail, da la lista hola mundo, obtenga el segundo elemento de la lista. Bien. La A letra ver, si vos tenés, fíjate, vamos a ir haciendo por partes. ¿Sí? ¿Se sigue viendo mi pantalla? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. El tail es una función que ya está definida. El tail, el perfil del tail, toma una lista de elementos, ya vamos a ver por qué les digo así, y retorna la lista sin el primer elemento. O sea, fíjense, si yo hago el tail de la lista 1, 2, 3, ¿sí? Me retorna otra lista sin el primer elemento, el 2, 3. O si hago el tail de la palabra hola, me devuelve todos menos la H, ¿sí? Y por otra parte, vemos que la función head toma una lista y me retorna el primer elemento de la lista. Entonces, si yo le paso la lista que dice hola, me retorna H. Entonces, ¿cómo usando esas dos funciones, head y tail, yo puedo, dada la lista hola mundo, obtener el segundo elemento, o sea, solamente la O? Eso es lo que me pide el ejercicio. Ah, bien, yo estaba poniendo el hola mundo dentro de corchetes, pero se ve que no era así. A ver, una lista de caracteres es equivalente a una string. ¿Sí? Bueno, lo que tendrías que hacer en ese caso es usar dos funciones, o primero una y después la otra. O sea, primero la cola y después la de la cabeza. Bien. Y eso en función se llama composición de funciones. ¿Sí? Fíjense, lo que vos le decís es, primero calculame el tail de hola mundo, ¿sí? Espérenme, que me faltó, perdí esto. Y a todo eso, aplícale, a lo que me dé eso de resultado, aplícale esta función. ¿Eso es lo que estás diciendo? Claro, no sé si se escribe así, pero sí. Bien, perfecto, se escribe así. Primero, a hola mundo, aplicarle el tail, ¿sí? ¿Qué me va a retornar eso? Lo que vimos, me va a retornar de acá en adelante. Y a ese string que me retorna, aplícale la función head, ¿sí? Y me devuelve, como el head devuelve el primer elemento de la lista, si lo voy haciendo por partes, fíjense. Si yo a hola mundo le aplico el tail, me devuelve eso. Y si yo le aplico el head a ese string, me devuelve la O. ¿Sí? Bien, bien. Bien, a ver. Trabajen tranquilo y a medida que van teniendo problemas con algún ejercicio, lo vemos si alguno lo pudo resolver o lo vamos resolviendo entre todos. Pero ya con todas las cosas que le dimos, creo que podrían hacer los ejercicios sin problema.
En el 8 aparece una comparación con un 2 al lado. ¿Eso quiere decir que es otra función o como diciendo primera y segunda? El 2, fíjate que es una nota que está abajo de la práctica, fíjate. Ese 2 está acá abajo. Te dice que el igual es el operador de igualdad sobre listas. ¿Sí? Era lo que le había explicado hace un ratito, con que tienen que tener los mismos tipos, las cosas que comparamos. ¿Se acuerdan que comparamos las listas con un blanco y sin un blanco de casa? ¿Eso ya está subido al Classroom? Sí. Bárbaro. Esta práctica la acabamos de subir, está en el Classroom. La idea de la clase de hoy es, así se van familiarizando, que puedan ustedes ir trabajando y nos van preguntando. En estas primeras clases, a lo mejor, ahora yo les di toda una introducción. La idea es que en los prácticos yo no voy a estar repitiendo cosas que Pablo ya dio en la teoría, ¿sí? Vamos a venir y trabajar, y si es necesario reforzar algún contenido, se los doy. Como ahora hemos comenzado recién ahora con los teóricos, todavía no tienen mucha teoría para poder solucionar estas cosas. Por eso la clase de hoy fue con tanta explicación. Si no, directamente vamos a resolver el práctico, ¿saben? Hay una forma, te pregunto porque lo puedo buscar, pero lo pregunto. Donde estén todas las funciones estas, lo de reverse, tail, head. Sí, más arriba puse un link. Déjame que lo busque. Volvelo a copiar porque fue al comienzo de la clase. Son todas estas funciones que están definidas en el prelude. Y si no me equivoco. Facundo, no tomamos asistencia. No tomamos asistencia y ustedes pueden ir a todas las clases que quieran participar. No nos molesta. ¿Sí? Bien. Acuérdense, chicos, que si alguno no tiene computadora, nos escribe y vemos la forma que podemos hacer, ¿sí? ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Todo Había... lo que quieran, chicos. No, pasa que por ahí los míos suelen irse mucho por las ramas. Como, digamos que en el lenguaje imperativo, o como para hablar un poco también del año pasado, en gran medida nos comentaron que la esencia de la programación es resolver un problema. Entonces, había un capítulo especial que hablaba sobre mencionar o explicar bien, de manera no ambigua, cuál es el problema. Entonces, eso utilizamos la especificación. Ahora, recién como que me di cuenta que la razón por la cual los dos idiomas, los dos lenguajes, son idénticos en el sentido de resolver lo mismo problema, es que justamente la especificación es
el secreto, vamos a decir, de por qué tiene el mismo alcance. Porque la especificación que nosotros utilizamos acá en Haskell es como más formal, pero sigue siendo la misma con la que utilizamos en la interpretación de los problemas en imperativo. A ver, no sé si esto te va a dar respuesta a tu comentario. Cuando nosotros especificamos, decimos qué queremos que haga el programa, ¿sí? Mientras que cuando nosotros damos la solución, damos la definición de la función, estamos diciendo cómo lo hace el programa, ¿sí? Ya más adelante, como en el capítulo 7 del libro en esta materia, del cálculo de Javier Blanco, hay un capítulo específico de especificaciones, ¿está? Y ya vamos a empezar, vamos a ver en el transcurso de esta materia que nosotros podemos construir programas correctos a partir de una especificación, utilizando la matemática y la lógica, podemos obtener la definición de un programa que sea correcto, ¿sí? Y guiándonos de toda una serie de pasos, nosotros sabemos que ese programa ya es correcto y no tenemos que probar nada. ¿Ah? Claro. Ahora, mi pregunta. Por un lado. Sí. Por otro lado, nosotros especificamos tanto en el paradigma funcional y en el imperativo. Y para especificar, nos basamos de la lógica proposicional o la lógica de primer orden, porque seguramente nos van a interesar especificar, nos van a interesar hacer cosas interesantes, digamos, y vamos a utilizar los cuantificadores, ¿tá? Entonces ya ahí aplicamos lógica de primer orden. Bárbaro. Y a priori, como pregunta, ¿no hay menús? O sea, ¿no se puede hacer o sí se puede hacer un menú en lenguaje funcional? Como cuando teníamos en C. Hacer menús es muy malo. Para que vos interactúes desde una, digamos, vos querés pedir... A ver, ¿vieron el programa factorial? Sí, sí. Bueno, esto lo van a hacer desde mañana, pero ¿yo qué voy a hacer acá? Yo voy a cargar el archivo, espera que no me acuerdo qué archivo era, no. El archivo donde tengo definido, espérate un minutito. Ahora, en este archivo yo tengo definido el factorial, ¿sí? ¿Cómo defino qué necesito yo para hacer un programa en Haskell? Necesito un editor. Yo en este editor voy a escribir mis programas, que mis programas son funciones, y lo voy a guardar con la extensión HS, ¿sí? Después lo que hago es, desde una terminal, entro a GHCI y cargo el archivo donde tengo definida mi función. Espérate que no me acuerdo que era. ¿Cómo lo cargo? Con dos puntos L de loar, cargo el nombre del archivo, en este caso mi archivo se llama pruebas.hs, ¿sí? Cuando yo cargo esto, me dice que compiló, que está todo correcto. Y yo ahora puedo invocar a la función que definí. ¿Vieron que yo había definido el factorial? ¿Sí? El programita que yo les puse hoy en la presentación. Este programita. Este programita lo guardé en este archivo que acabo de cargar.
¿Y cómo yo ahora corro este factorial? Bueno, desde la terminal, donde ya cargué este archivo, donde compilo y no tengo problemas, ahora invoco a la función. Por ejemplo, factorial de 3 me va a dar 6. Factorial de 1, 1. Factorial, qué sé yo, del número 10, y ahí está el resultado. ¿Sí? Igual creo que la pregunta iba más a interacción con el usuario. Claro, como decías, presione 1 para acceder a loguearse, bueno. a 2 para, no sé. Mi opinión personal es muy mala idea usar menús. Pero en cuanto a que se puede. Primero que se puede por el hecho de que son lenguajes equivalentes, ¿no? Digo, todo lo que se puede hacer en C se va a poder hacer en Haskell. Lo que cambia es cómo lo haces. En un lenguaje puramente funcional, fíjate que un menú en un lenguaje imperativo es relativamente simple porque vas cambiando de estado. ¿Está bien? O sea, vos pasas de un estado en donde vos tenés tu pantalla sin ningún mensaje a un estado donde vos pusiste un mensaje y continuás con tu aplicación. En el caso de un lenguaje puramente funcional, el cambiar el menú tiene que ser una función. Entonces, básicamente vos cuando decís, bueno, quiero el menú 3, vos tenés que básicamente pasar el estado como un argumento de la función. Digo, se puede hacer, es extremadamente complejo. Claro, claro, bien, no recomendado. Eso quería saber. No, porque básicamente pasas tu estado como parte de la función. O sea, haces una función que retorna el estado nuevo, como un nuevo valor, y a su vez retorna la función. ¿Está bien? O sea, parte de tu retorno es la función. Es muy complejo, quizás Pablo lo dé al final de la materia en el teórico. Es poco probable que lo dé, pues es un tema que es muy complejo y realmente se deja para el final. No sé si alguna vez se llegó a dar en avanzada, pero sí, digo, la respuesta es, sí se puede, es sumamente complejo, es muy mala idea usar menús, porque Sí. finalmente lo que uno quiere... Otra cosa más, Simón. Con lo que estás diciendo estamos de acuerdo, y además, para que tengan en cuenta, por ejemplo, alguien decía de tirar errores, ¿sí? Vamos a definir funciones parciales. ¿Qué quiere decir? Supongamos que queremos definir la función factorial solamente para enteros positivos. Y si el usuario ingresa un entero negativo, ustedes estaban acostumbrados a decir el número que ingresó no es correcto, a informar ese mensaje, ¿sí? Acá en Haskell, si bien se puede hacer eso también, no lo vamos a hacer. Preferimos definir funciones que sean parciales, ¿sí? Pero no dar el mensaje de error. Eso por un lado, ¿sí? Esperen que voy leyendo. Antes que, porque Alejandro, ¿sos el que va haciendo todas estas preguntas? No, es Alessandro, con ese. Alessandro, bueno, escúchame. Ya después vamos a ir charlando de esto, pero nos están preguntando cosas más específicas de lo que estamos viendo ahora. Para salir del intérprete es 2 puntos Q. Y también les puse en la terminal para ver los comandos, ¿sí? La ayuda es 2 puntos y el signo de pregunta, cerrándolo. Ahí me dan los comandos disponibles que tenemos desde el prompt, ¿sí?
Entonces, vieron que yo les dije, para cargar un archivo, por ejemplo, 2.L, para salir 2.Q. Bueno, esto es lo que están viendo acá. 2.Q es una forma abreviada de quit, o 2.L es una forma abreviada de 2.load, ¿sí? Y acá tienen más ayuda, si ponen, si ponen 2 puntos, sería el help, ¿sí? Eso indistinto del sistema operativo, o sea, eso dentro de lo que nosotros tenemos. Sí, es el interpret. Tata. Okay. Para que tengo un par de preguntas en el chat. Sí, hay muchas cosas en el chat, por eso quiero seguir contestando las cosas del chat. Okay. ¿Alguien había pedido el ejercicio? Sí, ahí voy a poner. Hay un comentario. Lo idóneo no sería combinar ambos paradigmas, o sea, el funcional y el imperativo. Por ejemplo, Java y Python incorporan muchas funcionalidades, bueno, no de Haskell, sino de funcional. A ver, está piola el funcional. Cada paradigma tiene ciertas ventajas para distintos problemas. Hay problemas que en un paradigma funcional son muy fáciles de resolver, mientras que en un paradigma imperativo son mucho más complicados de resolver. Entonces, uno podría pensar, bueno, lo mejor sería tener un lenguaje que me dé todo. El problema es que cuando yo pido todo, empiezo a perder restricciones. Por ejemplo, Haskell me restringe a que todo es final. Digo, todos son constantes, todas son funciones. No puedo tener estado. Eso me garantiza que, bueno, yo no puedo hacer algo, no puedo romper las cosas como sí podría romper en un lenguaje con estado. Entonces, básicamente estás dando más herramientas, pero estás relajando las restricciones que te dan un lenguaje puro. Después tenés cuestiones de tipo, ¿no? Digo, en el caso de Java es estáticamente tipado y Python es dinámicamente tipado. Eso trae sus varios problemas. Y el otro problema es que cuando uno empieza a mezclar paradigmas, uno tiene que mantenerse consciente de lo que está haciendo, porque en definitiva el lenguaje te deja hacer cualquier cosa. Entonces uno tiene que ponerse la mentalidad de, bueno, voy a mantenerme programando de una forma en particular. Mientras que con el lenguaje puro te obliga a hacerlo, no tenés otra opción. Ok, el ejercicio 4, sí, compartilo. No... Sí, ahí le puse. Mire, a ver. ¿me escucha? Sí. Dale, mire, le paso la primera solución. No sé si alguna está bien para no seguir haciendo el práctico y ya arrastrar errores. Dale. Pero a ver. La primera la hice con una composición de funciones. Por lo menos, a ver, creo que a ver si se copia bien. La planteé así. Y la segunda con una sola función recursiva. Bueno, a ver, esto es más simple todavía. La idea de hoy no era ni siquiera definir funciones en un editor y correr todo esto, ¿sí? La idea era directamente desde la terminal. ¿Cuál es el 4? Estoy viendo lo que está haciendo, Bien. La idea era mucho más simple de lo que hiciste. Me voy a la terminal, ¿sí? Claro. Sí, yo quería saber si es así. Sí, el ejercicio 4 dice, utilizando la función realizada en el ejercicio anterior y la función mod, determine si un número representado como la lista de sus dígitos, por ejemplo, la lista 1, 2, 3, es par. En primer lugar, les quiero decir algo. Somos muchos.
somos más de 30. Entonces, cuando ustedes definan funciones, ustedes mismos pruébenlas. Si está resolviendo el problema que tienen que resolver, es que está bien hecho. Y cuando prueben las cosas, traten de probarlas para todos los casos posibles, para los que tendría que funcionar y para los que no tendría que funcionar. ¿Sí? Sí, profe. Si me permite, hago el comentario. Sí, yo la probé, por lo menos por lo que entendí el enunciado estaría funcionando, pero no sabría si está bien como yo definí las cosas para no... Quizás el programa funciona, pero hay mala práctica o estoy definiendo mal las cosas o se podría hacer mejor así. A eso me refiero. O este es Bien. Hay un problema que es... la primera definición es media rara. Digo, ¿por qué es par de vacío retorna false? Claro, porque no sabía qué retornar en caso de que me manden una lista vacía. Entonces le dije false. Claro, lo que dijo Marta recién es, digo, si bien ese es un caso donde uno podría pensar en que debería dar un cartel de error, la función SPAR es una función parcial, ¿no? No, perdón, parcial no. Marta, ¿cómo dijiste? Sí, parcial. Sí, parcial, está bien. No total. Claro. Entonces no está definida para listas vacías. Es una función que solo está definida para listas no vacías. Entonces, digamos, en mi especificación tendría que eso no está definido para lista vacía. No debería ni programarlo, digamos, esa parte. No debería ir ese caso. ¿Sí? Sí, pero sí, para el resto que te están viendo 32 compañeros más, ¿sí? Lo que hiciste está bien. Pero ¿cuál era la idea? La idea, así como definiste, aplicarle la reversa al X, tomar la reversa te da vuelta a la lista. Luego, tomar la cabeza de esa reversa, ¿sí? Y finalmente, hacer esto que hiciste acá con el mod 2. Entonces, bien, es lo que Mateo está poniendo, no sé si esa comisión, bueno, acá les voy a hacer una aclaración, que el mod está definido de dos formas, de forma infija y de forma prefija. Por eso están viendo que Lucio no pone comillitas cuando usa el mod. En cambio, Mateo tiene que poner las comillitas porque tiene notación prefija, mientras que Lucio tiene notación infija. Ojo con eso, se los aclaro, son muy pocas funciones que están definidas de dos formas diferentes, justamente el mod, ¿sí? Y directamente la idea de este ejercicio era no que escribieran en un editor de texto, sino que directamente probaran como lo habían pasado. ¿De qué forma? Como lo hice, me parece que fue Lucio que puso el mod del GIL. De la función reversa, por ejemplo, a la lista, como decía, 1, 2, 3, ¿sí? Fíjense qué hago. Le aplico la reversa a esa lista, me va a dar 3, 2, 1. Me saca la cabeza. ¿Por qué quiero la cabeza? Porque la cabeza en realidad es el último elemento de esta lista. Y ¿para qué quiero el último elemento? Porque si el último elemento es par, ¿sí? Entonces, si el último elemento es par, quiere decir que dice, utilizando la función mod determina si un número, ahí está, si un número es par o no. Entonces, nosotros sabemos que los pares terminan en 0, 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? Le aplicamos la reversa,
vemos el primer elemento, si el primer elemento es 0, 2, 4, 6 u 8, es correcta. ¿Cómo sabemos si es 0, 2, 4, 6 u 8? Haciendo el mod de todo ese número con 2. ¿Sí? Si el mod de todo ese número con 2 es igual a 0, quiere decir que el número de esta lista, en este caso 123, sería pan. ¿Sí? 123 impar, es correcto. Ahora si lo cambio en vez de 123 por 124, es correcto. ¿Está? La idea de la clase era que hoy jugáramos desde el prompt y no editáramos funciones en un archivo. Eso lo vamos a hacer desde mañana, ¿sí? De todos modos, lo que pasaron por el chat es correcto, salvo eso que decía, como decía Simón, el caso base. Acá. Bueno, escuchen, ya son las 4. Ah, esperen que no leí todo esto. Había una pregunta más de si puede ser la lista de parámetros de una función en Haskell son como otras funciones anidadas, o sea, no hace falta poner los paréntesis. En realidad el partible de la función define una relación. Eso es lo que hace. O sea, cuando yo defino foo, que va de int en int, bueno, con la n minúscula, lo que estoy diciendo es que foo es una relación de enteros en enteros. Y cada parámetro que yo pongo reemplaza un valor particular de esa relación. Entonces no hace falta poner los paréntesis. A ver, porque ya son las 4 de la tarde, ¿sí? Y ya tenemos que cortar. La idea de la clase de hoy era que utilizaran funciones básicas que ustedes vieron en primer año. El tail, el head, que a lo mejor lo vieron como primero, último, comienzo, fin y reversa. Después vamos a ir viendo con tiempo qué es el perfil, cuáles son los parámetros, todo eso. Piensen que tenemos básicamente un cuatrimestre para ver todo esto. Entonces, por ahí vamos por parte y ya después vamos a tener tiempo, porque ahora nos quedamos sin charlar los últimos ejercicios, que es aplicando estas cosas, pero la idea era que hoy fuésemos desde lo más simple, ¿sí? Ya vamos a tener tiempo para ver todas esas cosas y funciones definidas con perfiles y todo eso. Desde la próxima clase ya lo van a definir ustedes. Ok, ya son las 4:03. Bueno, nos estamos viendo mañana a la tarde. Esta comisión